vamos a estar abordando a través de una profesional que nos acompaña, que ha bendecido este ministerio con su presencia en este día, y se va a abordar el tema de la menopausia. ¿Cuántas se sienten identificadas las que están aquí? Pueden levantar si quieren su mano, si no les da cosa, ¿cierto? O asentar con la cabeza, o así nomás y decir, yo estoy directamente en esta etapa, yo ya la atravesé, y todas tienen distintas experiencias o coinciden en muchas cosas. Y la menopausia, ¿cierto?, es un asunto directamente de mujeres, y el 50% de la población, en este caso las mujeres, pasan por ella, y en nuestras iglesias, como estas también la componen mayormente las mujeres, también obviamente la atraviesan. Entonces no debiera ser un tema que lo miráramos tan de lejos, sino de cerca, porque nos sucede a nosotros también como hijas del Señor. Entonces vemos que este tema, que es la menopausia, también la medicina moderna la aborda como una condición que necesita ser tratada. ¿Por qué necesita esta condición ser tratada? Para que nosotras podamos seguir funcionando como en nuestra etapa anterior. Si bien es cierto, es otra etapa, pero no debemos caer, ¿cierto?, en que ya hasta ahí llega nuestra vida, sino que debemos seguir avanzando aún con esta condición que es la menopausia. En esta sociedad, el estar joven es considerado, ¿cierto?, que estamos en la vitalidad de la vida, y cuando llega la menopausia es que muchas veces se acabó el propósito para algunas mujeres por las consecuencias que estas traen, pero no es así. Para muchas mujeres el ser anciana significa que se vuelven menos personas, y en algunos casos incluso invisibles. Refiriéndome a lo anterior, ¿esto es lo que Dios quiere para sus hijas hechas a sus semejanzas? Surge esta pregunta. Pero a la luz de la Escritura podemos comprender entonces que exclusivamente es algo femenino, que Dios a nosotras nos creó con esto, y directamente está ligada a la capacidad, ¿cierto?, de tener hijos, porque ya cuando cesa, obviamente no se puede. Pero quiero que nos quedemos con esto último para entrar de lleno ya a este tema. La menopausia sigue siendo parte de la voluntad de Dios, algo que Él usará para revelar su gloria. La menopausia, ¿qué es? ¿Cuáles son sus síntomas o señales? ¿Por qué me está sucediendo esto? Etcétera, etcétera. Muchas preguntas, a todas yo creo que le han surgido y se las han planteado a su matrona, a su ginecólogo, y hoy tenemos la oportunidad de tener a una invitada de honor, a nuestra hermana Alicia Briones Díaz. La hermana Alicia es de nacionalidad, origen ecuatoriana, sin embargo lleva también muchos años aquí en Chile, de hecho está nacionalizada chilena, posee 2 profesiones, es matrona y es enfermera. Mire qué bendición. Actualmente, por más de 12 años, está dedicada a la docencia, a enseñar, a preparar a otras personas, mujeres, y me imagino que también pueden ser hombres, también en este campo, en esta carrera hermosa. Ella está casada, tiene 2 hijos, un nieto, y pertenece a la congregación Alianza Cristiana y Misionera. Y por último me dijeron por ahí que es una excelente amiga. Así que bienvenida, Alicia, te dejamos el tiempo y esperamos que sea también esta instancia, este momento para ti de bendición, el compartirnos tu experiencia, y todas las que estamos en este momento podamos ser bendecidas. Amén, pastora, amén, cada uno de los hermanos. Para mí es una gran bendición lo que el Señor me está dando, esta oportunidad de dar
poquito de lo mucho que el Señor me ha dado como bendición y por gracia. Lo dejo en las manos del Señor para que el Señor sea el que siga ministrando este ministerio y este momento de charla, ¿verdad? Que sea su Espíritu Santo el que hable a través de mi boca y que prepare nuestros corazones para que esta instancia sea de bendición para todas y cada una de nosotros. Con respecto a la menopausia, que es el tema central. Cuando la menopausia toca a tu puerta, ¿verdad? Un tema bastante controversial y que a muchas mujeres nos impacta. La experiencia de la menopausia, queridas hermanas, varía de una mujer a otra, ¿verdad? Dado que cada ser humano es un mundo aparte. Pero aparte de que la menopausia varía de una mujer a otra, también la menopausia ha cambiado enormemente a través de los años y a través de las diversas civilizaciones. El contexto que se le da a la menopausia también ha ido cambiando. Si nos recordamos, la menopausia en nuestras abuelas o nuestras bisabuelas se lo veía todo como tan natural y no llamaba mayormente la atención. Ellas no se quejaban de nada, ¿verdad? Y más vale era como una sensación de orgullo tener a una persona mayor en nuestro entorno, en nuestra familia. Pero hoy en día sí es algo que a las mujeres a veces nos complica, a unas más que a otras. El aceptar el paso del tiempo es uno de los tantos desafíos que tenemos en la actualidad. Yo diría que es el más difícil de aceptar, el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque es como enfrentarnos y el aceptar que nuestra vida es finita, ¿verdad? Que la vida es corta, que como seres humanos somos vanos. Entonces, la menopausia es una etapa como que nos viene a recordar que la vida se nos va acortando. Porque como en cierta forma es como enfrentarnos a la muerte en alguna de sus formas. Y efectivamente, muchas personas ven a la menopausia como una forma de morir de una parte nuestra, ¿verdad? Porque la menopausia significa la muerte de la posibilidad de dar vida. El que una mujer ya esté en la menopausia significa que ya no podrá engendrar, ¿verdad? En cierta forma, esa parte nuestra tan natural y que nos llena siempre de orgullo, muere esa parte. Es como darle el fin a una etapa tan hermosa. Es el comienzo de la vejez, o al menos es el fin de la juventud. Y hoy en día, como estamos en un mundo tan materializado, ¿verdad? Vemos la menopausia como una persona ya de la vejez, como que ya no tiene nada más que hacer, y se aferra a mantener la juventud. Entonces, eso nos hace sentirnos cada vez mal emocionalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos tratamos de mantener joven, luchamos con lo natural, ¿verdad? Tratamos de aferrarnos a algo que, aunque luchemos, aunque invirtamos en que se ponen botox, en que se ponen hilos tensores, la vejez igual llega, porque la naturaleza se impone, ¿verdad? Esta etapa de la menopausia no es una sola etapa, es un proceso. La menopausia consta de 4 grandes etapas. Etapas que al comienzo pasan algo desapercibidas. En unas mujeres es más marcada, en otras es poco notoria, pero en otras mujeres es muy, pero muy notoria. Y eso es lo que hace la diversidad, porque somos seres humanos independientes. Aunque seamos mujeres, aunque seamos de un mismo género, las circunstancias, nuestros factores genéticos, nuestros factores de nuestra crianza y cómo hemos llevado nuestros hábitos de vida, es que van haciendo la diferencia en que esta etapa sea más marcada para una y menos marcada para otras. Y así tenemos que dentro de la menopausia tenemos etapas como la
premenopausia, es decir, una etapa previa a la menopausia. Inmediatamente viene otra etapa que es la perimenopausia. Peri significa alrededor de la menopausia, un poquito más cerca de la menopausia, y posterior, abarca todo un periodo, perimenopausia, alrededor de la menopausia. Y después se instala ya la menopausia como tal. Pero no queda ahí, en que la menopausia ya se presente, sino que hay otro periodo posterior, que es el llamado posmenopausia. Y aquí, en este periodo posmenopáusico, es donde vienen los cambios más drásticos. ¿Ya? Así que vamos a describir más en detalle cada una de estas 4 fases que involucran a este proceso tan llamativo, ¿verdad? Que es la menopausia. La premenopausia. En esta fase premenopáusico, ¿qué es lo que ocurre? Nuestras hormonas femeninas, las hormonas típicamente femeninas, que son los estrógenos y las progesteronas, hormonas que son las causantes cuando somos todavía jóvenes, adolescentes, o en la juventud todavía, en el adulto joven, estas hormonas son las que nos dan a la piel esa turgencia, esa brillantez, esa lozanía. Estas hormonas son las que dan ese contexto, esa juventud, ¿verdad? Pero en esta etapa premenopáusica, estas hormonas que tanto beneficio nos causaron comienzan a retirarse, comienzan su retirada, comienza a disminuir los niveles de estrógeno y progesterona. Y como consecuencia de esta disminución de estrógeno y progesterona, es que comienzan a haber cambios a nivel de nuestro periodo menstrual. Nuestras menstruaciones comienzan a tener desajustes. En algunas mujeres puede que las menstruaciones se vayan acortando. Si menstruaban antes unos 5 días, ahora cuando ya se acercan en esta etapa premenopáusica, ya las menstruaciones ya pueden durar unos 3 días, 2 días en otras, ¿verdad? Si sus menstruaciones eran abundantes, ahora comienzan a disminuir. Si manchaban unas 5 toallas sanitarias cada día, en esta etapa ya van disminuyendo la cantidad de toallas sanitarias que utilicen. Habrán meses en que la menstruación desaparezca y de nuevo se retome en unos 2 meses posteriores. Y así comienzan a haber cambios. En unas mujeres puede que disminuya el periodo menstrual, pero en otras puede que aumente. Y a eso es lo que llamamos desajustes menstruales. Y la mujer en esa etapa todavía sigue estando con cierto temor de que no me vino la menstruación, estaré embarazada. Todavía se sigue sintiendo esa incertidumbre, ¿verdad? Y es por los desajustes menstruales, propios de que los estrógenos y progesterona están disminuyendo. Luego viene la siguiente etapa, que es la perimenopausia. Es la etapa más cercana a la menopausia. En esta etapa perimenopáusica se conoce también como climaterio. Esta etapa es una etapa bastante más extensa, el climaterio. El climaterio, por lo general, comienza en las mujeres entre los 45 y 50 años, por lo general. Pero el climaterio en sí puede empezar, antes de que llegue la menopausia, puede empezar unos 5 a 8 años antes de la menopausia. Y puede extenderse incluso unos 5 o 6 años posteriores a la menopausia. Por eso se lo conoce como perimenopausia, ¿ya? Y en promedio dura unos 10 años. Y aquí es la etapa más conocida como climaterio. Después de esta etapa del climaterio, ahora se presenta la menopausia. La menopausia en sí es una sola fecha. No son todas las sintomatologías. Esa sintomatología que tanto nos afecta es el periodo del climaterio.
Porque la menopausia en sí es una fecha, es la fecha en que se presentó el último periodo menstrual. Es la fecha en que la menstruación hizo su retiro definitivo. Esa es la menopausia, una sola fecha. ¿Ya? Lo que sucede es que nunca tenemos claro cuál es esa última fecha en que se presentó la menstruación. ¿Cuándo lo comprobamos? Un año después. Ahí y solamente ahí, después de un año que ya la mujer no presente ni un solo periodo menstrual, podemos decir que ya la mujer entró a la menopausia. Antes no podemos decir eso, porque como vuelvo y repito, existen estos desajustes menstruales. Por eso es que cuando la mujer va donde la matrona o donde el ginecólogo, lo primero que le pregunta, ¿cuándo fue la fecha de su última menstruación? Y la mujer suele decir, no, hace tiempo que ya no la veo, alrededor como aproximadamente más de un año, me parece, dice la mujer, ¿verdad? Entonces, ahí ya la matrona le puede decir, ya, entonces usted ya está en la menopausia, porque se la confirma un año después de que ya la mujer no presenta ni un solo periodo menstrual. Esa es la menopausia, es una sola fecha, la fecha en que se presentó la última menstruación. Y la posmenopausia, esta posmenopausia varía en las mujeres y suele extenderse aproximadamente hasta los 65 años. Es lo que ya se conoce como ya la vejez. Pero aquí, en esta etapa posmenopausia, es donde se presentan los verdaderos problemas de salud. Aquí es donde ya la mujer siente el peso real de esta retirada hormonal. Porque la mujer no es que sufre porque no ve la menstruación, porque la mujer desde que es jovencita, desde que está en la adolescencia, odia la menstruación, ¿verdad? Lo que se echa de menos son los estrógenos. Eso es lo que se echa de menos. Se echa de menos los estrógenos, las progesteronas, porque dejan secuelas en la vida de la mujer y se notan, hay cambios muy, pero muy notorios y drásticos. Porque ya a esta fecha, ya la mujer ya tiene consolidada su familia, el número de hijos que desea tener. Entonces, eso no es tanto lo que afecta a la mujer. Lo que más afecta son los efectos, las consecuencias que se producen a causa de la retirada de estas hormonas femeninas. ¿Y cuáles son los síntomas de la menopausia? Lo primero que ocurre es el comienzo de los desarreglos hormonales. Y las hormonas, así como al inicio del primer periodo menstrual, nos producen cambios. Ahora, cuando las hormonas están de retirada, también nos producen cambios. ¿Como cuáles? Las menstruaciones o los desarreglos en nuestras reglas. Eso es lo que se presenta en los síntomas de la menopausia. Pero aparte de eso, ¿qué ocurre? La mujer comienza a aumentar de peso, comienzan a haber cambios corporales, se comienza a acumular grasas en diferentes partes de nuestro cuerpo. Específicamente, ¿dónde se acumula más grasa? En nuestro abdomen, en las caderas. Ahí se comienzan a acumular grasas, ¿verdad? ¿Qué otros síntomas se producen? Los sofocos, los cambios de humor, sequedad vaginal, la falta de sueño o el insomnio, la pérdida de cabello. El cabello comienza a perderse, ¿verdad? Comienza a debilitarse. Esas son los menopausia y es lo que a la mujer nos complica, ¿verdad? Especialmente el aumento de peso. Luego siguen los sofocos. ¿Y qué más? Lo más marcado, la sequedad vaginal. ¿Por qué? Porque la sequedad vaginal trae a su vez problemas en la intimidad sexual. Entonces, esos son los síntomas más marcados y que más
nos afecta y que más lleva a la mujer a buscar ayuda donde la matrona. La menopausia no solamente es un fenómeno fisiológico o orgánico, no solamente se centra en lo que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, sino que además involucran aspectos importantes como son los aspectos psicológicos y los aspectos socioculturales. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la menopausia, con los síntomas que nos trae, nos va afectando nuestra psicología. La mujer comienza a sentirse insegura, la mujer comienza a sentirse dejada a un lado por el mismo pareja, ¿verdad? Por su mismo esposo. Comienza a, como quien dice, a psicosearse, es decir, no, yo no soy tan joven, si mi marido trabaja con mujeres jóvenes, a ellas le llaman la atención, ¿verdad? Entonces la mujer comienza, ella misma comienza a sentirse menoscabada en su parte psicológica. Al verse en un espejo, comienza a ver que su cuerpo ya no tiene esa cintura marcada como antes la tenía, comienza a ver cambios, acumulación de grasa, ¿verdad? Entonces eso hace que su aspecto psicológico se vaya afectando, su autoestima vaya disminuyendo. Y como va disminuyendo su autoestima, la mujer también tiene tendencia a dejar de frecuentar a sus amistades, se comienza a aislar, ¿verdad? Comienza a sentirse ella misma como perseguida, deja de sociabilizar. ¿Cómo enfrentar la menopausia? Yo creo que lo primero que debemos hacer para enfrentar la menopausia como mujeres cristianas que somos, ¿verdad? Como mujeres conocedoras de la palabra de Dios, yo creo que es lo mejor que podemos hacer es apoyarnos en lo que dice la palabra, apoyarnos en cómo Dios ve a la mujer. La menopausia sigue siendo parte de la voluntad de Dios. La menopausia forma parte del orden de la creación. La menopausia es algo que Dios usa para revelar su gloria. Y así nos queda revelado y así nos queda como testimonio en la palabra, como lo dice Hebreos 11, versículo 11, cuando Sara queda embarazada de Isaac, ¿verdad? Ese fue un milagro que el Señor hizo. Si recordamos, Sara quedó embarazada de Isaac a los 90 años. Algo que humanamente es imposible, pero Dios utilizó la menopausia para revelar su gloria, para demostrarnos que Él es el creador de todo y que Él tiene el control de todo. Ese fue un milagro que Él realizó en Sara. Y cuando las mujeres nos vemos enfrentadas a toda esta sintomatología de la menopausia, nos solemos preguntar, Dios, ¿por qué todos estos síntomas? ¿Verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado eso las mujeres que hemos pasado o que estamos pasando por la menopausia? Cuando estamos con esos síntomas tan feos, siempre uno inconscientemente inclusive dice, Dios, ¿por qué todos estos síntomas? ¿Por qué a las mujeres? ¿Por qué nos tocó esto? Pero bueno, la menopausia es un síntoma y un recordatorio de la caída del paraíso. Acuérdense cómo somos un mundo caído, ¿verdad? Y esta caída que tuvimos ha impactado en toda la creación y también impactó en la biología de la mujer, como lo podemos ver en Génesis 3:16, que dice así, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se ensoñará de ti. Es decir, cuando Eva pecó, se dejó llevar por la serpiente, ¿verdad? Eva
se rebeló ante Dios. Eva quiso saber como Dios, ¿verdad? Y ahí no llegó el castigo, ¿verdad? Ahí llegó el castigo. Ahí Dios nos mandó y nos cambió nuestro estado fisiológico de lo que Él nos había creado. Él nos había creado con un propósito de que no exista, de que no envejezcamos, de que no exista dolor, de que no haya muerte. Pero al habernos revelado, ¿verdad? Como mujeres, pues bien, ahí nos cambió nuestra fisiología, ahí nos cambió. Y ahí nos llegó el dolor. Ahí se implantó el dolor. Ahí se implantó ya el dolor como algo natural. Entonces, la menopausia es un recordatorio de la caída que tuvimos, ¿verdad? Y cuando dice, y tu deseo será para el hombre y él se enseñoreará de ti. La mujer desea tener control sobre el marido, ¿verdad? Deseamos saber todo de él, deseamos saber qué está pensando, dónde está, qué está haciendo, pero no lo hemos logrado saber. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro castigo que recibimos por habernos revelado ante Dios. ¿Y qué pasó? Más vale ahora nosotros tenemos que sujetarnos a nuestro marido. Nosotros tenemos que depender de él, ¿verdad? Porque Dios lo dejó a él como cabeza del hogar y nosotros sujeta a él. Esa es parte también de nuestra naturaleza caída. Entonces, la menopausia viene a ser como el gemido de toda la creación que desea ser liberada de su deterioro. Así que veamos la menopausia como algo natural. Y más bien, la menopausia, veámosla como un motivo para apoyarnos en Dios. Un motivo para que Dios pruebe sus promesas. Porque Dios en su infinito amor, a pesar de que nos rebelamos, a pesar de que hicimos algo que Él nos había prohibido, el Señor nos dio el menor de los castigos, ¿verdad? Nos dio el menor de los castigos porque quería enseñarnos de que tenemos que sujetarnos, pero también Él nos recuerda todas sus promesas. Por lo tanto, hermanas, yo las insto de que cuando estemos pasando por esa sintomatología de la menopausia, no reneguemos, sino más bien apoyémonos en Dios, apoyémonos en Él y en sus promesas, ¿verdad? En que no nos dejemos separar, tengamos presente que nada puede separarnos del amor de Cristo y que con Él somos más que vencedores, hermanos. Si bien este mundo roto, este mundo caído, ve el valor de una mujer en su capacidad para tener hijos, ve a la mujer por su juventud, pues Dios no nos ve de esa manera. Dios ve a la mujer, Dios nos da el valor a la mujer en base a la relación que nosotros tengamos con Él. Por lo tanto, suframos con paciencia, aceptemos este proceso natural de nuestro cuerpo, de nuestra fisiología, y más bien alabemos a Dios, más bien fortalezcamos nuestra relación para con Él. La menopausia no es una muerte, hermanas. La menopausia es una transición, es un cambio, es el comienzo de algo nuevo. Por ejemplo, ¿por qué una transición? ¿Por qué el comienzo de algo nuevo? No es todo malo, hermanas. Porque la menopausia, es verdad que cuando nos llega la menopausia no podemos ya tener hijos. Pero recordemos que cuando Dios quiere dar un hijo, para Él no hay nada que eso lo impida. De hecho, en mi ejercicio profesional, créame, he atendido muchos partos de mujeres de 50 años y un poquito más. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que para Dios no hay nada imposible. Así que no veamos la menopausia como la muerte de algo.
veámoslo como el comienzo de algo nuevo. Y mire, y es verdad, disfrutemos nuestra etapa de la menopausia, porque con la menopausia podemos comenzar una vida más tranquila. Por ejemplo, cuando somos jóvenes, estamos siempre sufriendo, no nos llega la menstruación y estamos siempre asustadas, estar embarazada, y pasamos haciéndonos test de embarazos, ¿verdad? Pero ya con la menopausia ya está más tranquila, ya está más relajada. Ya puede mantener su relación sexual ya más relajada y sin tanto temor de quedar embarazada. Ya a esta altura, de cuando se presenta la menopausia, generalmente ya hemos logrado el propósito que cuando uno se casa, ¿verdad? Dice, quiero tener tantos hijos, ya los hijos ya están más encaminados. Por lo tanto, podemos tener más tiempo. ¿Para qué? Para nuestra propia realización, para interactuar más, para mantener una relación mejor para con Dios, para mantener una relación más acorde y más sostenedora con nuestras hermanas en el Ministerio de Mujeres, como lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? Si tuviésemos niños muy pequeñitos, a lo mejor ahora estaríamos complicadas, ¿no? Todas podríamos estar conectadas. Así es que la menopausia es un periodo de transición, es el comienzo de algo nuevo, hermanas. No lo veamos todo como nefasto. Hoy en día, con todos los avances de la ciencia, podemos acceder a tratamientos, podemos acceder y tener apoyos médicos. Es verdad, y con eso podríamos llevar y hacer más llevadero toda esta sintomatología que es la que más nos afecta. Pero lo que más tenemos que trabajar es que veamos la menopausia como algo natural. Por lo tanto, al ser algo natural por el cual toda mujer vamos a atravesarlo, unas antes, otras después, pero todas las vamos a atravesar, no puede ser mayormente controlado. Podemos ayudarnos con tratamientos, podemos ayudarnos con otras medidas, pero no lo podemos controlar en su totalidad. ¿Qué es lo que yo les insto y qué es lo que debemos hacer? Mirar a Dios como nuestro pilar. Él que sea nuestro pilar, a Él aferrémonos, ¿verdad? Y la medicación y todos los apoyos que podamos tener en dieta, en ejercicios, que eso sea un coadyuvante, una ayuda, pero nuestro pilar, nuestra mirada, que esté centrada en Dios. Bueno, el 18 de octubre es el Día Mundial de la Menopausia, así que a celebrar ese día, ya el 18 de octubre. Así que vamos, mujeres, vamos, no le tengamos miedo ni vergüenza, no sintamos vergüenza de estar en periodo de climaterio y menopausia. Muchas mujeres, esa parte psicológica lo tienen todavía que manejar. Muchas mujeres les da vergüenza decir su edad. Muchas mujeres se sienten avergonzadas cuando alguien le dice que está en menopausia, que ya está en periodo de climaterio. No sintamos vergüenza, hermanas. Sintámonos orgullosas porque es un periodo normal, es un periodo natural. Dios bendice grandemente a nuestra hermana Alicia, quien nos ha bendecido con esta presentación, donde nos ha hablado sobre este tema tan importante. Y quiero que entremos más de lleno a preguntas que ustedes mismas formularon en relación a este tema para que podamos salir de dudas. Ella tiene mucho más que entregarnos, hizo más o menos una introducción a través de esta proyección porque es muy amplio el tema. Y para comenzar, Alicia, y así todas las presentes, creo que nos quedó claro lo que es la menopausia, que es cuando ya está la ausencia total, ¿cierto?, de nuestra menstruación o regla, como le habituamos llamar, y esto lo vemos más o menos ya después del año. Y a lo mejor en la etapa que muchas se encuentran hoy les fue aclarada, valga la redundancia, y que están en el climaterio, o bien llamada perimenopausia, ¿cierto? Me gustaría, Alicia, que nos pudieras un poco hablar de las características del climaterio, a ver, para que algunas se puedan identificar si están
en esta fase? Muy bien. Ya, el climaterio se caracteriza porque se inicia con una irregularidad en las menstruaciones. Las menstruaciones se hacen irregulares, es decir, hay meses que llegan las menstruaciones y puede permanecer la mujer por varios meses sin presentar menstruaciones. Pueden variar en días, en cantidad, pero comienza a ser irregular la menstruación. Hay mujeres que dicen, hoy, pero si yo tenía una menstruación, era puntual en mis menstruaciones, y ahora hay meses que viene y hay otros meses que no viene. A eso me refiero con irregularidades en el periodo menstrual. También otra característica del climaterio son los trastornos vasomotores. ¿Qué significa eso? Que comienza a haber cambios en nuestros vasos sanguíneos, ¿verdad? Lo cual la mujer experimenta sofocos, calores repentinos. Comienza a transpirar más en la noche, comienza a tener sudores nocturnos, ¿verdad? Comienza la mujer a tener la cara y el pecho se le comienzan a poner muy rojos, que aproximadamente pueden durar unos 30 segundos o unos minutos, en que la mujer anda siempre con un abanico. Entonces esos son los sofocos. Okay. Otra característica del climaterio es la aparición del insomnio. Comienza la mujer a tener dificultad para dormir. De por sí, nosotras las mujeres, cuando nos vamos a la cama, nos cuesta dormir, porque estamos pensando, nos cuesta desconectarnos de todo lo que hemos hecho en el día. Nos vamos a la cama y estamos pensando, ¿habré cerrado bien la puerta? ¿Habré apagado bien la hornilla? ¿Habré apagado todas las luces? Comenzamos a divagar estando en la cama, ¿verdad? Lo que no ocurre con los hombres. Los hombres llegan a la cama y se duermen enseguida. Pero nosotras las mujeres de por sí nos cuesta desconectarnos totalmente. En el climaterio es peor. En el climaterio nos cuesta conciliar el sueño, o se duerme un poquito y de repente se va el sueño. Entonces, esos son cambios del climaterio. Otro cambio del climaterio es la irritabilidad. Comenzamos a estar irritada. Por todo nos solemos irritar, ¿verdad? Si nos miran, nos irritamos. Si no nos miran, también nos irritamos, ¿verdad? Si nos miran mucho, también. Pero por cualquier cosa nos comenzamos a irritar. También comenzamos a tener periodos de angustia. Por todo nos angustiamos, ¿verdad? ¿Qué nos angustiamos? Por nuestros hijos. Aunque ya estén grandes, nos angustiamos por los nietos. Entonces nos comenzamos a angustiar, pero por todo. Y comenzamos a tener periodos de depresión. Y estas sintomatologías es propia del climaterio por las hormonas. Las hormonas se han ido, por lo tanto hemos perdido el equilibrio hormonal, y estas hormonas generalmente tienen su centro de acción a nivel de nuestro cerebro. Estas hormonas nos ayudan a dar respuesta, y al no tener estas hormonas, entonces comenzamos a sentirnos inseguras, nos comenzamos a sentir irritables y comenzamos a tener periodos depresivos. Y si a eso le sumamos que en esta etapa del climaterio, nuestros hijos estarán cursando una etapa de adolescencia. O también ya tendremos que el nido comienza a quedar, el nido vacío. Entonces, más solas nos sentimos. Si tenemos hijos adolescentes, los adolescentes se aíslan. Entonces, nos sentimos solas. Si ya está con el nido vacío, que no me llama, que no me llamó hoy día, que no me llamó. Entonces, todo eso se acentúa nuestra depresión. Esa es la sintomatología del climaterio. Ok, muy clara tu respuesta, Alicia. Parece que muchas de las que estamos aquí estamos en esa etapa, ¿cierto? Yo creo que esta respuesta nos identificó bastante a muchas, y algunas quizá ya se quedaron como pegadas en esa etapa, pero recordemos que Dios está en esta etapa, por muy difícil que sea, para sostenernos en nuestro mayor pilar. Alicia, quiero que nos dejes clara
¿cuál es la edad en que va a comenzar la menopausia, en que comienza? La menopausia en promedio se presenta entre 45 y 55 años. En ese rango de edad ya la mujer puede presentar la menopausia, entre 45 y 55, pero en promedio a los 50 o 51 años. Pero no es raro que muchas mujeres ya a los 45 años ya estén en la menopausia, pero ese es el rango de edad en que fluctúa, entre 45 y 55, pero en promedio en 50 y 51 años, Okay. en esa edad. Esto influye el tema también genético, hereditario, ¿cierto? Aquí tiene una influencia muy importante lo genético, lo hereditario y en la edad en que nos llegó la primera menstruación. Mientras más antes nos llega la menstruación, antes nos llega la menopausia. Y también influye los hábitos que tengamos. El tabaco. El tabaco adelanta nuestra menopausia en 1 o 2 años. Y, por supuesto, acentúa también la sintomatología. Y, por supuesto, no podemos dejar de lado el alcohol. Entonces, nuestros hábitos también nos pasan la cuenta. Ok. Nos estás dando de a poco las características de este periodo, de esta instancia que es la menopausia, pero me gustaría que pudieses profundizar un poco más en cuanto a los cambios, ¿cierto?, en el periodo y también a los calores súbitos o sofocos, también que no solamente son en este sector. Ya, los cambios en la menopausia que se suelen presentar son cambios en el periodo, es decir, periodos que pueden ser muy cortos o pueden durar más. Si antes menstruaban 3 días, ahora puede que le dure con la menopausia, cuando están en este periodo de climaterio, puede que le dure más días o puede que le dure menos. Es decir, hay cambios en que se acortan o se alargan en días y en cantidad. Con respecto a los sofocos, son los calores repentinos que le llega a la mujer, ¿verdad? Sobre todo estos sofocos se localizan en la parte superior del cuerpo, que va a nivel de la cara y cuello. Hay otras mujeres que también esos sofocos no solamente se quedan en cara y cuello, sino también toman el pecho. Y la cara y el cuello y el pecho se les ponen rojos, y es típico por el sofoco. Hay otras mujeres que tampoco es nada raro que les salgan como manchas rojas en los brazos, en el pecho, en la espalda. Se pone rojo como que se hubiese ido a la playa. Y muchos dicen, uy, te has ido a la playa, te has bronceado. No, son los calores que tengo, que de repente se me pone rojo el pecho o los brazos o la espalda. Y son propios de los sofocos, ¿verdad? Y aparte de eso, hace que les venga sudores, y es lo que más incomoda a la mujer, ¿verdad? Los sudores y sobre todo sudores nocturnos. Y esos sudores nocturnos es lo que va a hacer que los insomnios se profundicen, porque no pueden dormir por el calor y porque están húmedas por las sudoraciones nocturnas. Entonces, más todavía acentúan esos insomnios, ¿ya? ¿Y todo por qué? Los estrógenos. Se nos fueron los estrógenos y comenzamos a sentir todos estos cambios en los periodos, presencia de sofocos o calores y los sudores nocturnos. Pueden ser que se presenten varias veces al día en unas mujeres. Otras mujeres que se les presente una vez a la semana. Todo varía. Profundizando esta conversación en cuanto a la parte de nuestras emociones, Alicia. Ya, nuestras emociones, temas muy importantes. ¿El proceso hormonal influye en nuestras emociones, en cómo se van a canalizar? Yo me imagino que sí. Sí. Las hormonas influyen mucho, pero mucho en nuestras emociones.
muchos, siempre han influido desde cuando se está en la adolescencia, cuando los chicos, las chicas están entrando en la adolescencia. Acordémonos que nos quejamos, ¿verdad? ¡Ay, estos chiquillos han cambiado tanto, tan irritables, tan raros que son! Y es por las hormonas. El despertar en ellos de las hormonas les hacen cambiar sus emociones. Pues bien, ahora nosotros en la menopausia también. Aquí no están despertando las hormonas. Aquí las hormonas se fueron, están de retiradas. Y por eso también nos influye en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nuestras hormonas, especialmente los estrógenos, estos tienen acción a nivel cerebral. Estos influyen en nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Y porque ellos nos ayudan a tener respuesta en nuestro cerebro. Y al no haber estrógenos, al no haber progesterona, entonces no recibimos respuesta en nuestro cerebro de todo lo que nos está aconteciendo en nuestra parte física. Por lo tanto, comenzamos a deprimirnos, porque las hormonas femeninas son moduladores, nos modulan a nivel psicofísico. ¿Qué significa eso? Que nos ayudan a aceptar los cambios físicos que estamos viendo en nuestro cuerpo. Entonces, al no tener estas hormonas, no sabemos aceptar los cambios. Vemos los cambios cada vez que vamos al espejo. Hoy me apareció una arruga más. Y comenzamos a luchar por tapar la arruga. Pero nos aparece una arruga más otra, ¿verdad? Entonces, al no tener hormonas, nuestra percepción de nuestros cambios físicos hacen que nos deprimamos, hace que aumente nuestra ansiedad, hace que aumente nuestra depresión y nuestro aislamiento. Entonces, las hormonas, especialmente los estrógenos, influyen mucho en nuestro ánimo. ¿Por qué? Porque son moduladores de nuestro cerebro. Que Dios nos ayude en poder sobrellevar todo este tema de las emociones, donde influyen las hormonas directamente, en el tema de la ansiedad. Y obviamente, como nos bombardea esto de las emociones, tú nos podrías decir cómo podemos enfrentar estos cambios, porque hay cambios de ánimo. ¿Cómo los podemos sobrellevar? Bueno, estos cambios de ánimo los podemos sobrellevar en primera instancia, bueno, sin olvidar nuestra fe en Dios, ¿verdad? Pero humanamente podemos ayudarnos con ejercicios. Los ejercicios físicos es una gran cosa para poder sobrellevar estos cambios de ánimo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicios, nuestro cuerpo produce endorfinas. ¿Y qué son las endorfinas? Las endorfinas son llamadas las hormonas de la felicidad. Es la hormona del bienestar, las endorfinas. Entonces, al hacer ejercicio, una que botamos en la transpiración, botamos todas las toxinas. Y por otro lado, nuestro cuerpo comienza a generar estas hormonas de la felicidad, la hormona del bienestar. Entonces, cuando tenemos más hormonas de ese tipo, podemos hacer más llevadero nuestra situación física que vemos, nuestros cambios en nuestro cuerpo, ¿verdad? Por otro lado, ¿qué más podemos hacer? Recibir tratamientos hormonales para poder recibir hormonas exógenas, hormonas que nuestro cuerpo ya no produce, podemos consumirlas oralmente. Podemos ir a nuestra matrona, a nuestro ginecólogo, para que nos den hormonas. Pero también tenemos que se pueden consumir también productos naturales, como los fitoestrógenos, que serían la soya, ¿verdad? Todo eso nos ayuda también para poder levantar nuestro ánimo, interactuar más socialmente. Podemos apoyarnos, por ejemplo, esto del Ministerio de Mujeres es una gran cosa, ¿verdad? Porque así cada una
cuenta sus vivencias y cada una va apoyando a la otra. Así que todo eso te ayuda para poder sobrellevar esta situación hormonal que tenemos. Ok. También algo que se da muy en esta etapa es que comenzamos a subir de peso. ¿Por qué se da esta situación que subimos unos kilitos de más? Bueno, ¿por qué se sube de peso? Se sube de peso porque la subida de peso viene a ser como un proceso secundario, debido a que cuando estamos en la menopausia nos ha disminuido los niveles de estrógenos. Por otro lado, nuestro cuerpo necesita menos calorías. Por otro lado, nuestro cuerpo gasta menos energía. ¿Por qué? Porque ya tenemos una vida más pausada. Y si le sumamos que en la menopausia tenemos ansiedad, tenemos más estrés, tenemos nuestro estado de ánimo está disminuido, y eso, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a comer más. Aún sin tener ganas de comer, comenzamos a comer. Muchos dicen, oh, como por ansiedad, ¿verdad? No se tiene ganas, no se tiene hambre, pero cuando se está ansioso, ¿qué tienen? ¿Cuál es la tendencia? Andar comiendo, andar picoteando cosas. Entonces, por la ansiedad tenemos tendencia a comer más. Y por los cambios hormonales, nuestro cuerpo necesita menos calorías y gastamos menos energía. Por eso es importante que hagamos ejercicio. Una, porque nos ayuda a nuestro estado anímico. Otra, nos ayuda a gastar calorías. Por eso engordamos. Por eso subimos unos kilitos. Ok. Hoy vi muchas caras aquí en la pantalla. Yo primero que nos reíamos bastante. En cuanto a que comemos mucho y andamos picando de allá para acá, ¿verdad? Sobre todo en lo dulce, Y nos acaban de decir que no tenemos que consumir tantas calorías, así que Dios nos ayude, en especial en tiempos de invierno, donde después de la comida viene un cafecito, en lo personal con un pastelito. Claro. Bueno, siempre andamos con el cafecito. Ahora llega el invierno y enseguida decimos, ¡oh, las sopaipillas! Pasadas. Y pasadas todas. O sea, y pasadas más encima. Aparte, después que almorzamos, el cafecito. Y el cafecito nunca va solo. El cafecito va con un pastelito o con un chocolatito, con un chocolate, algo, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, que tenemos también, a veces tenemos la costumbre cuando somos pequeños, a nuestros hijos, cuando están tristes o algo, ¿qué tenemos tendencia a hacer? La comida. Relacionamos el premio o la tristeza con la comida. Y eso ya nos queda impregnado hasta nuestra adultez. Ah, estoy triste, vamos a comer. Estoy ansiosa, vamos a comer. Así es que a controlar lo que comemos y qué comemos y qué cantidad comemos. Ya, así muy que bien. Por eso engordamos. Ya, nos queda claro. Ya. Algo muy habitual que sucede es que se va el deseo sexual. ¿Por qué pasa que disminuye esta área también que es importante dentro del matrimonio, la área sexual, Alicia? ¿Por qué se disminuye? Disminuye el apetito sexual, principalmente por la falta de hormonas. Al haber disminución de hormonas, las paredes de la vagina se adelgazan. Las paredes de la vagina se adelgazan y se resecan. ¿Por qué se resecan? Porque las glándulas vaginales también disminuyen. Por lo tanto, al disminuir la función de las glándulas vaginales, la vagina recibe menos lubricación. Por lo tanto, paredes vaginales
adelgazadas, resecas por la disminución de la lubricación de la vagina, la mujer va a sentir dolor durante el acto sexual. Porque al tener las paredes vaginales delgadas, durante la penetración va rompiendo estas paredes. Y eso produce en la mujer dolor y ardor. Por lo tanto, al menos no va a disfrutar del acto sexual. El acto sexual se convierte en algo doloroso para la mujer. Entonces, por eso, no solamente disminuye su apetito sexual, sino que le toma hasta temor, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, durante la menopausia hay problemas para dormir, hay insomnio. Y cuando no dormimos bien, al día siguiente amanecemos irritadas, ¿verdad? Nuestro estado de ánimo está disminuido. Entonces, nuestro apetito sexual se sigue disminuyendo más todavía. Entonces, es por eso que el apetito sexual disminuye durante la menopausia, por las hormonas, porque las paredes de la vagina se adelgazan, se hacen muy finas. Aparte de eso, la entrada de la vagina también se va achicando, se reduce la entrada de la vagina, lo cual hace que la penetración sea aún más dolorosa. Esas son las causas. Ok, nos queda claro, Alicia. Algo que tú mencionaste muy importante es el tema del insomnio. ¿Cómo podemos, qué sugerencia tú nos das para poder combatir el insomnio que nos cuesta sobrellevar a las mujeres en esta etapa? Ya, el insomnio lo podemos solucionar, con tratamiento hormonal, ¿verdad? Generalmente se le dan estrógenos combinados con progesterona, por un lado. Pero también podemos ayudar con otras cosas, como por ejemplo, el hacer ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, elimina toxinas y produce endorfinas. Por otro lado, también podemos prevenir el insomnio a través de lo que comemos. A través de lo que comemos, tenemos que tener una alimentación, una nutrición equilibrada, especialmente a las horas que ya estamos cerca de dormir. Debemos evitar el consumo de bebidas que sean estimulantes. Por ejemplo, disminuyamos el consumo del café. La cafeína hace que el insomnio se acentúe. El consumo de jengibre, el consumo excesivo del té. Cuando ya estemos cerca de dormir, evitemos esos alimentos, ¿verdad? Esas bebidas porque son más estimulantes. El chocolate también es un alimento que nos estimula y por lo tanto nos va a aumentar el insomnio. Así que por ahí podemos hacer esto. Por otro lado, por las sudoraciones nocturnas, por los sofocos que se producen en esta etapa, es bueno que para dormir utilicemos una ropa holgada, una pijama fresca, que tengamos una habitación más ventilada. Ojalá podamos tener aire acondicionado para que los sofocos los podamos ir sobrellevando y no aumentemos más todavía los calores, porque todo eso va a aumentar más todavía nuestros sofocos. Mencionaste el chocolate, creo que en lo personal a mí me afecta mucho. La verdad es que yo tengo una debilidad por el chocolate y de hecho soy egoísta. Lo debo reconocer, cada vez que a mí me regalan chocolate, yo lo escondo y me lo como calladita, muy escondida. Así que, pucha, me diste ahí en mi aguijón. En la llaga, ¿ya? En cuanto a los consejos que nos has dado para combatir el insomnio, también los podemos aplicar para el tema de los bochornos, ¿cierto? ¿Son similares? Son similares. El jengibre es un alimento muy caliente y eso hace que los bochornos aumenten todavía.
el jengibre, el alcohol, que muchos dicen, una copita en la cena, todo eso ya a estas alturas no lo hagamos, porque todo eso nos ayuda a aumentar todavía los sofocos, las sudoraciones nocturnas y incrementa todavía más el insomnio. Ok. Alicia, y por último, en cuanto a esta seguidilla de preguntas en cuanto al tema que estamos abordando, que es la menopausia. Hay enfermedades que se presentan en esta etapa, que se desarrollan. ¿Cuáles son estas enfermedades para que estemos alerta, para que también vayamos a médicos, a especialistas, ¿cierto? Y le expliquemos que estamos también en esa etapa y todo lo que esto conlleva. ¿Cuáles serían esas enfermedades? Las enfermedades que con mayor frecuencia se presentan, especialmente en la posmenopausia, a partir de los 65 años y tanto, hay mujeres que la presentan antes, son la osteoporosis. Esa es una de las principales enfermedades que se presentan en la menopausia, la osteoporosis, es decir, debilidad en los huesitos. Los huesitos se nos hacen más frágiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer desde toda su juventud ya va perdiendo calcio, pierde calcio a través de las menstruaciones, pierde calcio durante los embarazos. Y si a eso le sumamos que hay muchas mujeres que no les gusta el consumo de lácteos, especialmente la leche, los yogures, los quesos, ¿verdad? Entonces disminuye el consumo de calcio y gastamos más. Por lo tanto, por eso tenemos más tendencia las mujeres, más que los hombres, a tener osteoporosis. Nuestros huesos se nos debilitan, se nos hacen más débiles, más frágiles. Y es por eso que si no cuidamos esta osteoporosis, una caída, un simple tropezón puede ser la causa para una fractura, especialmente de la pelvis. Otras enfermedades que con mayor frecuencia se presentan en la menopausia son las enfermedades cardiovasculares, es decir, las enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos. La mujer, cuando todavía no está en el periodo premenopáusico, tiene la ventaja por sobre el hombre de que tiene menos riesgo de tener problemas cardíacos, tiene menos riesgo de tener infartos. ¿Por qué? Porque las hormonas femeninas nos protegen. Pero una vez que ya la mujer entró en este periodo de la menopausia, los riesgos entre hombre y la mujer se igualan. Porque ya no tenemos las hormonas que nos protegían. Por lo tanto, este es uno de las enfermedades que se presentan también en la menopausia, especialmente la posmenopausia, problemas cardíacos y de los vasos sanguíneos. También, por ejemplo, la presión arterial. Nos aumenta la presión arterial. Comienza a haber más riesgo de presentar la diabetes. Comienza a haber aumento del colesterol, de los triglicéridos. Y todo eso potencia el riesgo de las enfermedades cardíacas. Otras enfermedades que también se asocian mucho a la posmenopausia es la incontinencia urinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que las fibras elásticas de la vejiga se distienden. Perdemos el control de los esfínteres. Por lo tanto, la mujer comienza a tener riesgo o comienza ya a presentar derechamente incontinencia urinaria. Los dos tipos más frecuentes de incontinencia urinaria son la incontinencia urinaria por esfuerzo. Al inicio comienza con este tipo de incontinencia, por esfuerzo. Es decir, cuando la mujer hace un esfuerzo a levantar un peso, puede que se le escape un poquito de orina. Cuando estornuda, cuando tose, cuando se ríe muy fuerte, puede tener pequeñas pérdidas de orina. Y esto es porque las fibras elásticas se van disminuyendo en los esfínteres de los órganos. El otro tipo de incontinencia urinaria es la incontinencia urinaria de urgencia. Es decir, la mujer puede estar
bien, y de repente siente una necesidad imperiosa de ir al baño. Por más que corra para ir al baño, inmediatamente viene y hay pérdida de orina. Es decir, tiene la necesidad urgente de orinar, pero por ahí mismo viene la contracción de la vejiga y pierde orina. Ese es otro de los problemas más frecuentes en la mujer en el periodo posmenopáusico, las incontinencias urinarias, que es más por esfuerzo. Y luego viene la de urgencia. Picadas con estas enfermedades que vienen en esta etapa. No sé si alguna de... ¿Ah? Son muy frecuentes Son muy frecuentes. Muy, muy frecuentes. Y ¿sabe qué? Este problema de la incontinencia urinaria tiene una gran repercusión a nivel social, a nivel de su autoestima. La mujer que está con incontinencia urinaria le da vergüenza aceptarlo. Y poco a poco, en lugar de buscar ayuda, poco a poco comienza a aislarse. Otra causa de la incontinencia urinaria, aparte de ser las hormonas que se fueron, es también los partos. A mayor cantidad de partos vaginales, mayor riesgo de tener incontinencia urinaria. Más que todos los partos que no han sido bien dirigidos, que no han sido bien tratados, ¿verdad? Cuando la mujer va a tener a su hijo, no falta que le aconsejen y digan, no, tú solo puja, puja, puja y puja sin parar. Más que todo, antes los partos eran atendidos en casa. Entonces, por eso es que nuestras abuelas, quizás nuestras madres, tenían mayor cantidad esta incontinencia urinaria, porque los partos no eran bien controlados. Entonces, todo eso hace de que la mujer presente con mayor frecuencia esta incontinencia urinaria. Y poco a poco la mujer comienza a aislarse. ¿Por qué? Porque al inicio lo manejan con toallitas sanitarias, pero después ya la incontinencia es mayor y comienzan a tener la necesidad de usar pañales. Y la mujer poco a poco comienza a aislarse, ya no comienza a interactuar porque le da vergüenza, porque siente que todos se dan cuenta de que el olor de la orina sale o la necesidad de ir frecuentemente al baño. Entonces, este es un tema que afecta mucho a la mujer en la parte emocional. Así que eso es necesario que se busque ayuda inmediata, ayuda médica. Qué interesante, Alicia, todo lo que nos has enseñado en esta noche. Más de alguna de nosotras tenía algunas nociones, algunas cosas superficiales en cuanto al tema de la menopausia, en el cual muchas se encuentran o están en la etapa de, ¿cierto?, en sus inicios del climaterio. Pero aquí resolvimos, creo, bastantes dudas que teníamos. Nos sirven para aconsejar muchas veces a nuestra familia, a nuestras hermanas que están en esta etapa, a lo mejor en mi caso a mi mamá, o se da la conversación con una vecina, y ¿cómo te sientes? No, estoy con los bochornos, y está la instancia para poder hablarle y dar un consejo, ¿cierto? Así que ha sido de mucho beneficio y de mucha bendición para cada una de nosotras. No sé si nos puedes hacer un regalito pequeñito para las que tienen hijas quizás que están entrando en la preadolescencia. Una pregunta que quiero hacerte es, ¿a qué edad es bueno llevar a mi hija a la matrona y por qué duele tanto el periodo menstrual? Si nos puedes entregar este regalo antes de retirarnos. Por supuesto, la edad más adecuada para llevar a las hijas a la matrona es a los 12 años. A los 12 años es la mejor edad para llevar a las niñas a la matrona. ¿Por qué? Porque a esta edad muchas chicas ya están cerca de presentar su primer periodo menstrual o ya han tenido su periodo menstrual. Entonces es necesario llevarla alrededor de los 12 años. ¿Por qué? Porque esta primera consulta es más bien de dirección, de consejo, de educación, ¿verdad? Educación sobre
cómo cuidarse durante el periodo menstrual, explicarle a la niña, si no ha visto todavía las menstruaciones, explicarle en qué consiste para que no se asuste y poderle dar directrices, ¿verdad? Y si ya presentó su menstruación, también enseñarle que es normal que los primeros periodos menstruales hasta el primer año sean menstruaciones más dolorosas o sean menstruaciones irregulares, que vengan un mes sí o un mes no. Entonces, a los 12 años es conveniente llevar a la niña a la matrona. ¿Ya? ¿Qué otra preguntita me decían? Ahí está bien. En cuanto a los dolores, Ya. ¿por qué duele tanto? Si podemos ayudar a las mamás que están criando, que tienen a niñas de esa edad, o abuelas también. Ya. ¿Por qué duele tanto los periodos menstruales? Porque durante la menstruación nuestro cuerpo produce un tipo de sustancia química que son las prostaglandinas. Las prostaglandinas es lo que hace que nuestro útero se contraiga. Las prostaglandinas se tienen que generar, se tienen que producir durante la menstruación para ayudarle a que el músculo uterino se contraiga para poder expulsar, para poder desprender la capa del útero que viene en menstruación. Entonces, al producir nuestro cuerpo estas prostaglandinas, que son estas sustancias químicas, hacen que el músculo del útero se contraiga y a la vez, al contraerse, disminuye la cantidad de sangre en el músculo. Y como cuando en la sangre también tenemos oxígeno. Por lo tanto, al estar contraída las paredes del útero, disminuye la sangre que recibe el músculo uterino, por lo tanto disminuye la cantidad de oxígeno que hay en ese músculo y eso produce dolor. Por ejemplo, cuando nosotros estamos sentados mucho rato en una misma posición, ¿qué sentimos? Que se nos adormece esa parte de que estamos apoyadas y nos comienza a doler. ¿Por qué nos comienza a doler? Porque disminuyó la cantidad de riego sanguíneo y con el riego sanguíneo disminuyó el oxígeno. La falta de oxígeno produce dolor. Entonces, por eso es que en la menstruación, durante el periodo menstrual, duele mucho el útero. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo produce prostaglandina que hace que el útero se contraiga. Al contraerse, disminuye la circulación sanguínea en el músculo uterino y disminuye el oxígeno, y eso produce dolor. ¿Y por qué tiene que contraerse? Para poder dilatar el cuello del útero, que es por donde la sangre va a salir. Por eso es necesario que el útero se contraiga y eso es lo que produce el dolor. Más claro que el agua. Ha sido una bendición, Alicia. Gracias por compartir tus conocimientos, por ayudarnos, por bendecirnos en esta noche. Muchas gracias, de verdad te lo agradecemos, lo expreso, sé que a través de todas mis hermanas que están aquí tienen este mismo sentir. Muchas gracias y buenas noches, Dios bendiga tu vida, tu familia. Dios te bendice también, Rosario, ya para poder culminar. Amén, gracias a ustedes, gracias de manera especial a Rosario, mi gran amiga, que Dios puso en su corazón el sentir como el hacer de bendecirme a mí con esta charla que me ha permitido darles.